Hola, ¿qué tal amigos de Mercado Negro? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar en vivo, el webinar de los miércoles con Peppermint. Voy a saludar a Miriam y a María que nos acompañan hoy. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Súper Hola, bien, súper bien. ¿cómo ¿Qué están? tal? Todo súper bien. Saludamos también a la gente que se está uniendo en Facebook, en YouTube y a los que nos van a ver después también en diferidos. También, hola, ¿cómo están? El día de hoy, siguiendo esta serie de webinars en donde Pepe Hermín está acompañando como desde los primeros pasos los negocios, emprendimientos. En este tercer capítulo ya, es el tercer capítulo, ¿verdad? Estamos hablando de cómo hacer que tu negocio pues pueda traccionar sin mucho capital. Seguramente nos van a hablar de las estrategias que hay que aplicar, cómo tomar las mejores decisiones en esta etapa. Miriam. Gracias Luis, sí, estamos como lo que nosotros denominamos internamente y espero que noten que es como nuestra tercera temporada que le llamamos Cómo emprender de cero, ¿ya? Y la verdad es que es todo un reto, pero hoy en día todos tienen como muchas ganas de emprender y de hacer cosas y siempre pensamos, ya, yo sé hacer esto, tengo esta idea, o ya probé tal cosa, pero no tengo dinero y te quedas como triste, ¿no? Nosotros queremos contarles hoy día, oye, no necesariamente tienen que tener un montón de dinero, no necesariamente tienen que endeudarse, no necesariamente tienen que pensar que tienen que tener una corporación gigante para emprender y sacar una idea de negocio a flote. Y entonces vamos a contarles cómo se hace y algunos ejemplos, de hecho, que siempre traemos para que vean cómo fueron esas historias, cómo las pueden aplicar, ¿no? Claro, claro. Y se supone que esto aplicaría para algunas categorías de negocio, otras no. Todo esto lo van a exponer. Así es, así es. A veces Buenísimo. solo para unas categorías, y de hecho creo que podemos, lo podemos ver en la presentación. Nosotras creemos firmemente que en general se puede aplicar para productos y servicios. ¿Ya? Algo, Ok. a veces en servicios es como más obvio, pero en realidad se puede aplicar para ambos, ¿no? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, nada, amigos de Mercado Negro que nos ven, ya saben que en la parte final del webinar podemos, pueden realizar, bueno, digo podemos porque también yo hago las preguntas a veces, realizar preguntas acerca del tema del cual vamos a hablar hoy. Y ahí vamos a estar súper atentos, tanto para las personas que nos ven desde Facebook como las personas que están en YouTube. Y bueno, eso creo que es todo lo que tengo que decir. Ahora sí quedar con el webinar. Perfecto. Gracias Luis, creo que se congeló un poquito, pero lo bueno es que justo nos tocaba pasar a la presentación. Y aquí, Creo que ya, sí. así es. Entonces, como les contábamos, digamos, la temática de esta semana va a ser cómo podemos comenzar nuestro emprendimiento sin mucho dinero. Y el primer paradigma que queremos desterrar hoy aquí es, el dinero no es lo más importante para emprender. ¿Ya? Y eso es algo que todos nos cuesta aprender, ojalá nos lo enseñaran desde el colegio, ¿no? El dinero no es el stopper más grande, el dinero no es como que el fin más grande. Entonces, cuando no miras el dinero como la cosa más necesaria para emprender, es mucho más fácil, digamos, salir adelante y atreverse, ¿no? Y no considerar esto como una limitante, ¿ya? Y eso es lo que les vamos a contar acá a través, digamos, de toda la secuencia. Lo primero es tu idea, ¿ya? Y que tu idea esté validada, que es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Y una vez que nuestra idea esté validada, vamos a comenzar a producir, si es un producto, o también brindar nuestro servicio, ofrecer nuestro servicio, digamos, si fuera un tema más soft, ¿no? Que no hay que producir tanto. De hecho, antes de explicarles esto es, muchos de nosotros sabemos que hay algunos emprendedores que buscan financiamiento previo, ¿ya? Y cuando los inversionistas, y se le llama inversionistas ángeles, que son las personas privadas, quieren invertir, no invierten tanto en el business case o la idea de negocio, digamos, ya traccionada, sino invierte en la gente, ¿no? Normalmente invierte en la gente. Soy esta persona tiene talento en tal cosa, parece que va a funcionar. Entonces, queremos que eso sea como que el valor más grande, ¿no? Y una vez que eso está claro, o sea, tú y tu valor, tu idea validada, pasamos a preguntarnos
Entonces, ¿para qué necesitamos ese dinero? ¿No? Y de hecho, el dinero no es que no sea necesario, ¿ya? Tampoco somos unos idealistas, ni tampoco somos una ONG, nada personal con ninguno de los dos, pero el dinero normalmente se necesita para hacer la primera venta o para empezar a construir esta idea de negocio o para salir adelante. Como, oye, si tengo un equipo, le tengo que pagar un sueldo al equipo. Si tengo que sentarme a reunirme y coordinar, antes era una oficina, pero acuérdense que hoy tenemos pues Zoom, ¿no? Ya no tenemos una oficina virtual, ¿no? Antes era, tengo que comprar computadoras para todos los colaboradores o el equipo, las personas que trabajan conmigo. Hoy en día, no solo en los emprendimientos, sino también en las empresas corporativas, ¿no? Hay algo que se llama como, oye, tú traes tu gadget. Es decir, la gente viene y las personas preferimos trabajar con nuestra propia computadora y con nuestro propio celular. Entonces, es como, se le llama trae tu propio gadget, ¿no? Entonces, eso es lo que funciona ahora. Entonces, esta necesidad del dinero, digamos, si bien es cierto, se requieren tal vez para hacer algunos trámites iniciales o algunas producciones, siempre se pueden como que reducir. Y ahorita vamos a ver cómo. De hecho, ¿ya? Esta palabra en inglés que se llama bootstrapping no es otra cosa que un poco el paraguas que envuelve todo lo que estamos diciendo. Es decir, tú puedes salir al mercado, puedes empezar a emprender solamente con los recursos que tienes hoy, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una suma o una bolsita de propinas, que era lo que había estado juntando cuando estaba entre, no sé, el colegio, la universidad, o mis primeros sueldos de trabajo, y tenía una idea y decía, un día voy a hacerla, o un día me iba a ir a vivir fuera a estudiar y ahora no puedo ni viajar, entonces tenía como una bolsita, ok, usa esa bolsita como tu máximo recurso, ¿ya? Ponlo como un límite y que eso sea tu capacidad, digamos, de tener caja. O yo puedo tener una habilidad muy grande, ¿no? Por ejemplo, sé dibujar muy bonito. Y hoy en día, digamos, tú no necesitas ir a ningún lado a dibujar, puedes dibujar en papel, lápiz, color, plumón, o puedes dibujar en la computadora haciendo diseño, digamos, lo único que necesitas es como tu conexión. Hoy en día muchas empresas o muchas iniciativas, emprendimientos requieren diseñar un logo, ¿no? O una línea gráfica o algún personaje, lo que fuera, para sus propios emprendimientos, y eso es como, digamos, la habilidad que tú tienes y que puedes sacarle provecho. También tienes recursos. Todos hoy en día prácticamente tenemos un celular. Y el celular no es otra cosa que un medio de comunicación, ¿no? Entonces podemos decir, tú antes pensabas, oye, pero ¿cómo le voy a decir al mundo entero que tengo este producto o este servicio o este nuevo menú que estoy vendiendo? Claro, hoy en día tú se lo puedes decir a través de las redes sociales. Entonces ya no hay un pretexto de, oye, no tengo dinero para colocarlo en un comercial de televisión grande o en un periódico o en una revista. Hoy yo lo puedo hacer a través digital, y digital funciona en tu teléfono. Entonces son 3 ejemplos súper simples de, oye, esto es bootstrapping. Tú tienes recursos hoy que de repente no te estás dando cuenta y no estás valorando, y piensas que necesitas tener más dinero, ¿no? Porque suena bacán decir que tengo miles de dólares para invertir, o porque tengo que tener todo un equipo con un montón de habilidades, cuando hasta las podrías intercambiar. Oye, yo sé hacer esto, tú sabes hacer el otro, y una especie de trueque, tú me ayudas con esta parte, yo te ayudo con la otra, ¿no? O tengo algunos recursos mínimos en mi casa, donde yo puedo producir. Si voy a hacer, ahora van a ver ejemplos, por ejemplo, hace 2 semanas hablábamos de esas ideas millonarias, y voy a hacer menús. Oye, puedo empezar haciendo menús en mi casa, no necesito rentar una cocina de restaurante, ¿no? Y si necesito aprender cosas chiquitas, existen 2 cosas que están disponibles hoy en el mercado. Lo primero es el do it yourself, es decir, aprende a hacerlo tú mismo, y hoy en día hay muchos cursos gratis online, ¿no? Y de muchas universidades prestigiosas o muchos sitios tipo Google que te pueden certificar si es que quisieras, y muchas veces no necesitas estar certificado para tu propio emprendimiento. Necesitas que funcione, no necesitas que alguien mire tu certificado, eso ya es como antiguo, ¿no? Necesitas tener la habilidad, no necesitas contarle a alguien o enseñarle a alguien tu diplomita, ¿no? Entonces, lo que queremos decir con esto es,
tienes muchas formas y muchos recursos para regar esa plantita que ven ahí, ¿ya? Que va creciendo y que va a empezar a dar frutos sin necesidad de pensar que tienes que tener acceso a un fondo grande de dinero, sino que muchos de tus activos, incluso tus relaciones, tus amigos, tu networking, son realmente algo que si lo valorizaras valiera dinero y tú no los estás valorizando. Tú estás pensando que solo necesitas el cash, ¿no? Y acá lo que queremos decir es, no es el cash, y en todo caso es el cash que tengas disponible es lo que hay. Y ahorita van a ver con ejemplos reales cómo funciona en la vida real, cómo es que esto se hace realidad hasta llegar a ser grandes negocios o empresas. Sí, me encanta. Me encanta este concepto porque, o sea, básicamente te dice, ¿no? Solo usa tus ahorros, las habilidades que ya tienes, los objetos, cosas, recursos que ya tienes y con eso construye. Y es bien liberador también porque no te ata a un inversionista, pues retienes el control como emprendedor, puedes tomar las decisiones que tú consideras sin preguntarle a nadie más, ¿no? Al final tú eres el dueño al 100% de tu emprendimiento y eso también tiene mucho valor, sobre todo a medida que vas creciendo. Y bueno, otra forma, digamos, construyendo sobre esta idea de cómo emprendo sí, con poco capital, creemos que es muy importante mencionar el producto mínimo viable, ¿no? El producto mínimo viable básicamente se refiere a tener una versión lo más ligera posible o lo más con la menor cantidad de funcionalidades posible o de formas de, digamos, ¿no? Si estás haciendo una heladería, no tienes que hacer 15 sabores, puedes arrancar con uno, con dos, y no necesitas todo el desarrollo del producto al 100%, simplemente lo que queremos es validar la idea y recibir feedback real del cliente. Y esta imagen me gusta un montón porque muestra perfectamente qué cosa sí es un MVP y qué cosa no lo es, ¿no? Creo que ya lo hemos mostrado en algunos de los webinars anteriores, pero para los que no la vieron, hay personas que piensan que tienen que comenzar a construir su producto o su servicio por partes, ¿no? Primero hago una llanta, después hago el chasis, después hago la carrocería y después hago el carro en sí. Y en verdad no funciona así porque así sea una llanta de un Ferrari, igual es solamente una llanta y la llanta sola no te va a llevar a ninguna parte. Entonces lo que hacemos es construimos la forma más sencilla para movernos, ¿no? Ya, una patineta, después una scooter, después una bicicleta, después una moto y después un carro, pero todas, a lo largo del proceso, con absolutamente todas las soluciones que yo he construido, puedo lograr el objetivo de trasladarme, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea detrás de un producto mínimo viable. Es un producto que yo hoy ya pueda probar con mi consumidor, ver si le gusta, ver si no le gusta, qué preguntas tiene de repente para seguir con el ejemplo del menú o el helado o la torta. No tengo que arrancar con una variedad gigantesca, simplemente tengo que arrancar en chiquito, comenzar a hacer, por ejemplo, un par de postres, y más allá del postre en sí, ver qué preguntas le surgen a mi consumidor, ¿no? ¿Cómo te pago? ¿Cómo es el delivery? ¿Cómo es el empaque? ¿Cómo es, no? Y haciéndolo te vas dando cuenta de todas esas otras cosas que tú pensabas que lo más importante era tener la buena receta. Sí, de todas maneras, te va a diferenciar, pero hay muchas otras partes del servicio que vas descubriendo en el camino que tienes que pulir antes de poder mandarte en grande, ¿no? Como conversábamos hace un rato cuando, por ejemplo, arrancas un colegio, no piensas necesariamente de frente en el edificio de, no sé, 3 pisos y la losa deportiva y el jardín gigante, porque ya estás pensando en una inversión millonaria y realmente te tienes que enfocar primero en, ya, ¿qué les vas a enseñar? ¿Quién va a ser tu alumno? ¿Qué necesitan? ¿Qué sienten? ¿Qué preguntas tienen? Y puedes comenzar en mucho más chiquito, ¿no? Entonces, de todas maneras, para emprender desde cero, arrancamos siempre con un producto mínimo viable, ¿no? Y seguimos este ciclo, digamos que es un ciclo que lo presenta Eric Rice en su libro The Lean Startup, que lo hemos recomendado antes también y todos deberían de leer, que es construye, mide y aprende, ¿no?
construye, arma tu producto mínimo viable con las características necesarias para que te den feedback y luego realmente úsalo con ese fin, ¿no? Para medir. ¿Qué queremos medir? Queremos medir qué piensa el usuario, qué le parece, te lo aprueba, no te lo aprueba, qué le falta, qué nivel de satisfacción tuvo, logró el objetivo o no logró el objetivo, ¿no? Aprendemos, implementamos las mejoras que necesitemos y seguimos en este ciclo de producto mínimo viable. O sea, ojo que seguimos pensando en desarrollar un producto en pequeño, ¿no? No es que el ciclo eventualmente se va a ir haciendo más grande, pero siempre arrancamos con el producto o servicio en sí y luego vamos viendo todo lo que es accesorio. Entonces, nada, la idea acá es mantenernos siempre muy ligeros, ¿no? Ver qué cosa necesita mi usuario, arranco dándole exactamente eso, y todas esas cosas que también nos pasa a nosotros mucho, que el usuario siempre te va a pedir más, no siempre se va a poner creativo. Y si alguien vende tortas, va a haber uno que te va a decir, ¿y por qué no las haces decoradas de cumpleaños con muñequitos? Ya, y después otro te va a decir, no, pero ¿por qué no las haces veganas? Y otro te va a decir, no, pero ¿por qué no las haces, no sé, con un empaque maravilloso? Y los otros con delivery gratis, y los otros. Entonces, tampoco estamos diciendo, hazle caso a todos y dales a todos todo lo que quieren, sino es guíate de lo que te dicen tus usuarios y a partir de eso toma decisiones, ¿no? Toma decisiones de cuando comienzas a ver patrones, sobre todo, que es justo lo que hablábamos también en el webinar anterior, ¿no? Cuando comenzamos a ver patrones en lo que nos dicen nuestros usuarios, ahí podemos saber que hay una necesidad real del mercado que queremos satisfacer. Entonces, si una persona por ahí te dijo, quiero que me hagas tortas decoradas de cumpleaños con muñequitos, no significa que vamos a ir a correr al mercado y comprar todos los implementos necesarios para todos los tipos de tortas de 3 pisos y de colores. Es mantenernos siempre en contacto con el consumidor, mantenernos ligeros y ir creciendo de a pocos, no necesariamente mandarnos así de una. Sí, de hecho desde el lado del cliente, digamos, es lo que está diciendo María, ¿no? Es como, oye, escucha a tu cliente, encuentra el patrón y hazle caso a ese target que probablemente es el patrón repetido. No es como el cuento ese de contenta a todo el mundo, porque al final terminas agotado y no encontraste nada. Y hacia adentro también, ¿no? Mantente ligero porque siempre hay un nice to have. Y me encantaría tener una oficina hermosa, grande, linda. Sí, ahora nadie te va a ver, ¿no? Me gustaría ir vestida con tal... Sí, nadie te mira los zapatos, ¿no? Es como... Creo que hoy la pandemia ha hecho que todos tengamos súper claro cuáles son las necesidades mínimas también y cómo podemos vivir, sobrevivir, salir adelante simplemente con muy pocos recursos, ¿no? Entonces creo que este es un buen ejemplo real, en la vida real, que todos lo estamos viviendo de, oye, no necesitas como más cosas accesorias, más cosas suntuosas, más cosas que se vean bonitas. Necesitas estar bien, estar estable, ¿no? Alimentarte, ¿no? Moverte un poquito, mantener actividad, ¿no? Y ponerte a chambear y producir, ¿no? Esta crisis puede ser, como hemos repetido durante todas las ediciones, una oportunidad, ¿no? Sí. Y pensando en eso, les vamos a compartir varios ejemplos. Hay 2 internacionales que estoy segura que todos los conocen porque los usamos, ¿ya? Los usamos aquí, y uno local también, del cual probablemente todos nos sentimos orgullosos también. Sí, y bueno, a ver, el primero que les hemos traído es el ejemplo de Paul Mitchell. No sé si todos lo conocen, es una marca de shampoos americana, súper buena, súper reconocida. De hecho, comenzó por lo menos solo vendiéndose en peluquerías. Tenía 2 fundadores, uno de ellos era Paul de Joria, el otro se apellidaba Mitchell y por eso la marca lleva su nombre, pero murió muy temprano en el emprendimiento hacia los años 80. Y este ejemplo me encanta. Cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos, vino Paul de Joria a contarnos su historia y me marcó muchísimo. Y él cuenta que ellos solo tenían $700 para arrancar su negocio, ¿no? Solo tenían $700
este señor Paul de Ioria había sido vendedor de puerta a puerta de enciclopedias y de shampoos, ¿no? En algún momento de su vida había sido homeless, o sea, no había tenido ni siquiera dónde pasar la noche, ¿no? O sea, realmente es una persona que se ha construido desde cero. ¿Y qué hicieron para crear esta marca? Se dieron cuenta, este era un señor que vendía, como les digo, de puerta a puerta enciclopedias y vendía una marca de shampoos que probablemente, no sé si existe todavía o no, pero digamos, es irrelevante para el ejemplo. Y lo que hizo fue darse cuenta en esta puerta a puerta, en el conversar con la gente, con las peluquerías, etcétera, que todos los productos de belleza o de salón estaban diseñados para mejorar el cabello, las manos, en general como mejorar al usuario y no al profesional de la belleza, ¿no? Entonces todos estaban diseñados con un fin muy específico, y era el usuario, que lo usaba una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, pero no estaban pensados en el profesional de la belleza que estaba todo el día interactuando con estos productos. Entonces, lo que propusieron fue crear un producto que lo que logre es que la persona que lo use, al final del día las manos le queden lindas, al final del día, si es que olía la laca mucho tiempo, no necesariamente sea tóxico, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que diseñaron, y como no tenían dinero, este Paul de Ioria contaba, ¿no?, que tenía una amiga británica que contestaba el teléfono, vivían en Los Ángeles, se consiguieron una casilla postal, ¿no?, que al final es una dirección, ¿no?, en la parte más ficha de Los Ángeles. Tenía esta amiga británica que contestaba el teléfono y decía como, buenos días, Paul Mitchell Corporation, así, corporación Paul Mitchell en su acento británico, y lo único que tenía era un teléfono, ¿no? Y Paul Mitchell comenzó a buscar en las empresas a donde le iba a encomendar la producción de sus productos, los contactaba y les decía, mira, necesito 1 millón de unidades de este tipo de botella, o de este sticker, o de esta mezcla de shampoo, o lo que sea, pero para empezar, por favor, necesito una muestra de 1.000 unidades. Entonces, mi pedido ya te lo voy mandando, es 1 millón, somos Paul Mitchell Corporation, ¿no? Pero para empezar necesito una muestra para validar la calidad de tu producto. Y así lanzó 3 productos iniciales, y con eso comenzó a hacer que la rueda comience a girar. Entonces, nada, me encantó la historia, me pareció súper relevante para cualquier emprendedor que realmente piensa, oye, sí se puede emprender desde cero. Claro, eran otras épocas, eran los 80s, pero hoy en día, y sobre todo en la coyuntura en la que estamos, que lo que necesitamos muchas veces no es más que una computadora, un teléfono, para comunicarnos con clientes, proveedores, etcétera, nada, muy relevante. Sí, es un bonito ejemplo. Todos hemos visto estos shampoos en las peluquerías, aunque sea en la vitrina, ¿no? Y el segundo ejemplo, a mí me encanta, ¿ya? Porque además soy usuaria de Dropbox. Dropbox, si todos lo conocen, es una plataforma, no diría como un repositorio en la nube donde uno puede guardar sus archivos, ¿no? Hace años que lo uso yo. Al inicio, solo yo, digamos, guardaba mis archivos personales, luego hice carpetas para toda mi familia, en la chamba también, ¿no? Y esta historia es bien bacán porque también habla de este concepto de emprender de cero con poco dinero, porque estos chicos arrancan con la idea y se dan cuenta que la gente necesita guardar sus documentos, sus fotos, su todo en la nube, ¿no? Porque ya no hay espacio, digamos, en las computadoras, en los teléfonos, cada vez hay como más información. Y dicen, ok, parece que la gente necesita esto. Ya, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo armamos? Entonces hicieron un video de lo que la gente iba diciéndoles que necesitaba y de la idea que ellos tenían de cómo armar un Dropbox, ¿no? Cómo armar de repositorio, digamos, personalizado y todo. Entonces hicieron el video, lo grabaron así bonito, como ven, dibujito, ¿no? Infografía, ¿no? Porque no existía nada real todavía. Absolutamente nada, y empezaron a mandar el video y le decían a la gente, ¿quieres tener esto? Y a la gente le gustaba la idea, decía, entonces suscríbete acá y deja tu mail.
¿no? Y así la gente se empezó a juntar y determinaron tener una base de datos gigantesca de como 75.000 correos y dijeron, wow, todos quieren. Todos habían de cierta manera comprado este producto y no existía. Lo que habían hecho es tener esta idea inicial de este servicio que es como un SaaS, un software as a service, ¿no? Que te permite guardar todo y lo voy a diseñar, pero en realidad lo que habían hecho es darle acceso a la gente y decirle quiere y probar que tenía una demanda gigantesca y prácticamente venderlo, ¿no? Sin tener nada, digamos, desarrollado tecnológicamente hablando. Y una vez que tuvieron toda esta lista, empezaron a cobrarles y decirles, ya, ok, entonces como todos ustedes quieren y esto les ha parecido formidable, empiezan a pagar. Claro, y es barato, o sea, no tienes que pagar por un servicio como este caro. Imagínense que podías cobrar al inicio, ¿no? $1 cada uno, multiplica $1 por toda esta cantidad de gente que ya había dicho que sí, que quería, y con ese dinero muy rápido comenzaron a hacer todos los desarrollos y pudieron lanzar Dropbox, ¿no? Entonces, esta es otra historia real. Hoy en día nadie duda de que es Dropbox y todo el mundo tiene sus archivos guardados, tienes aplicaciones que puedes acceder desde el celular, desde la computadora, puedes compartir carpetas, todos los links de presentación que puedes mandar a través de esto, ¿no? Y decidir a quién les das acceso o no. No nació de una gran corporación, no nació con un montón de billete, no nació con alguien diciendo primero voy a ahorrar y cuando tenga tal cantidad voy a desarrollar. Sino es, oye, esta idea la saqué, la empecé a hacer sin ningún dinero y con el dinero que empecé a facturar, ¿no? Que requiere mucha valentía, ¿no? Empezó a traccionar el emprendimiento y a hacer donde estoy. Hoy en el mundo, digamos, es una de las más importantes junto con Google Drive, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, es de afuera, pero todos lo usamos en todo el mundo, entonces es bueno mirarlo y aprender de ellos también, ¿no? Sí, y bueno, ahora trayendo un ejemplo local, nos encanta este ejemplo porque es peruano, lógicamente, y es Helados Ártica. Me imagino que todos han escuchado hablar de ellos, ¿no? Y ellos, de alguna manera, hicieron un producto mínimo viable de casualidad. ¿Y por qué decimos de casualidad? ¿No? Esta es la familia Mejía, en Arequipa. Comenzó a hacer helados porque les gustaba comer helados. Entonces, como familiarmente se volvió algo que todos disfrutaban, comenzaron a hacer helados en su casa y después comenzaron a vender de repente en la cuadra, ¿no? En su comunidad, los vecinos se comenzaron a pasar la voz que los Mejía hacían unos helados buenazos, y así sucesivamente, hasta que tuvieron 3 tiendas en Arequipa, eso fue en los 90s, ¿no? 3 tiendas en Arequipa físicas y muchos carritos, carretillas, ¿no? Repartiendo helados también, solo en la ciudad de Arequipa, y luego ya hacia el 97 se deciden dar el salto a Lima. Entonces es eso, ¿no? Es en tu casa, con lo que tienes, en este caso por una habilidad natural o por placer familiar o por pasión, que es otra de las cosas que hemos hablado en webinars anteriores. Comenzaron a producir esto y fueron perfeccionándolo en el tiempo hasta que pudieron dar el gran salto y ahora son una cadena muy importante a nivel nacional. Y nada, que nos llena de orgullo. Sí, yo le decía a María que de hecho tengo pasión por muchas cosas, pero creo que no me saldría un MVP de casualidad en la cocina. Casualidad de cocina. Sí, claramente no. Voy a salir de casualidad en otras cosas. Bueno, y la recomendación de la semana un poco en línea con esto es esta película de Will Smith. Hemos cortado la última D, perdón, no es de la felicidad, pero es En busca de la felicidad. ¿Ya? Que es muy buena. La mayoría la debe haber visto, pero es una película bien inspiradora en cómo si tú tienes pasión por algo y no necesariamente tienes recursos, una cualidad importante que hay que tener es la resiliencia, ¿no? De hecho, es como, oye, atreverse, ser valiente y hacerlo, pero no necesariamente el dinero es quien te va a dar la felicidad. El dinero es a veces un medio para vivir un poquito más cómodo, ¿ya? Pero en realidad no es como el driver, no es como el móvil y tampoco es como el final. Entonces, esta película grafica muy bien cómo Will Smith se queda, digamos, siendo un padre soltero, se pasa por una etapa de ser homeless, de hecho, ¿no? Tiene que bañar a su hijo como en un cañito y tiene que
prácticamente caminar cuando no puede ni transportarse y vende de puerta en puerta hasta que logra obtener, digamos, un empleo, hacer una carrera y salir adelante, y la motivación probablemente más grande de su hijo, pero es una película muy inspiradora. Los que no la han visto, por favor véanla, pero es un buen ejemplo y es un caso de la vida real, no es una película de ficción, es un caso de la vida real donde el dinero no es una excusa. Mucha gente dice, no, es que mi papá no me va a pagar la universidad y todavía no he terminado, no, es que todavía no tengo el monto que tengo en mi cabeza y cuando llegue pues a 1 millón de tal cosa voy a hacerlo, ¿no? O no, porque todavía no tengo tantos años de experiencia. Es como, son pretextos en realidad. Si nos preguntan a nosotros, son pretextos. Atrévanse a hacerlo, a salir. Tienen recursos, lo que pasa es que hay que identificarlos, cada uno en su casa, cada uno en su cuerpo, cada uno en su mente, ¿no? Y nada, echarse a andar y echarse a hacer. En verdad, esa es nuestra mayor recomendación, con mucha valentía en esta crisis de oportunidad, digamos. Sí. Muchas gracias. Podemos contestar sus preguntas. Me imagino que hay algunas. Y si es que por casualidad quedara alguna, ahí están todos nuestros links, contactos, página web, podcast, redes sociales, donde también nos pueden escribir y también podemos responder. Bien, bien. Bien, muchas gracias chicas por este gran webinar. Me encantó la parte como lo han terminado, muy inspiracional. Y nada, invitar a la gente que nos está viendo en vivo a que puedan comentar si tienen alguna consulta, pregunta. Pues iniciamos con estos aproximadamente 15 minutos de rondas de preguntas para que Miriam y María se luzcan, pues, ¿no? ¿Están listas, chicas? Nos sorprende, más que nos lucimos, ¿no? Pero está bien, de eso se trata. Ya, ok. He quedado fascinado. No sabía en realidad de la terminología en sí, con el cual se le conocía a este modo de financiamiento, ¿no? El bootstrapping. ¿Cómo sabes cuándo? A ver, o sea, ¿hasta qué momento puedes tú estar con este método? ¿En qué momento necesitas un inversionista profesional? ¿Cómo lo sabes? A ver, creo que es una buena pregunta. Estoy quitándole casi el aire, María. Es normalmente para empezar, que es lo que estamos hablando ahora, no es necesario tener a nadie, como decíamos, es arranca. Pero una vez que arrancas y empiezas a vender y empiezas a dar servicios y empiezas a facturar, tú te vas a dar cuenta cuando ya necesitas tener escala. Escala es, ok, ya vendí en Lima, ahora necesito ir a provincias, claro, ya ahí es como, oye, vivo en Lima, ya no, ¿dónde me quedo en provincia, no? ¿Cómo hago? ¿Quién lo reparte? ¿No? Ya no puede llegar a mi casa, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tener escala, es que normalmente ya necesitas una inversión más grande. Ahora, puede ser Claro, que oye, te autofinancies o te prestes o tengas un inversionista. También hay muchas opciones, ¿ah? Tampoco es como, no voy a poder tener escala, ¿no? claro, qué importante es esto al inicio, ¿no? Porque supongo también que hay mucha gente que tipo tiene la gran idea, pero tiene este miedo de iniciar y de repente está buscando siempre un socio, ¿no? Siempre quiere partir su empresa en la mitad. Y creo que ahí hay mucho error también al momento de iniciar una empresa o Sí, un negocio. también hay el amigo socio, le digo yo, que siempre viene y te ofrece y te dice, acuérdate que nosotros tenemos una particularidad en nuestra definición de socios, ¿ya? Y te dice, ya, yo te pongo dinero, pero yo no hago nada. O sea, me avisas y me mandas el cheque a fin de Ah, año. el, el socio capitalista. Socio capitalista. Entonces, yo normalmente no soy tan fan de esos amigos socios. Creo más que los socios son, digamos, un poco, nosotros lo ilustramos con el ejemplo, es quien está contigo hombro a hombro y probablemente tiene habilidades complementarias a las tuyas para salir adelante y empujar juntos, ¿no? Entonces, eso es Claro, claro. súper fuerte y el dinero va llegando, o sea, es como nosotros les podemos contar realmente que el dinero va llegando, no es un stopper. Entonces, nada, atrévanse ahí. Ya, buenísimo. Por ahí estaba leyendo un comentario de Luis Andrés Chávez que dice, deberían tener su canal en Spotify. Ah, dile que nos siga en el podcast de Pepe Min. Bueno, está el podcast, ¿ah? El Claro.
Y hablamos de muchos de estos temas. Es en audio, no es así como face to face, digamos. Pero ahí somos Pepper y Mint. Así es, pero sí tenemos este podcast que también lo pueden encontrar en Spotify por si acaso, donde contamos muchas historias más y de hecho ahí vamos a tener invitados también, o sea que... Bien, buenísimo. Buenísimo. Me gustó mucho y es demasiado ilustrativa la gráfica que presentaba María del MVP, ¿no? ¿Cómo sé si mi producto mínimo viable es suficientemente bueno para lanzarlo? Nos pregunta Dominic en Facebook. A ver, mira, yo ahí te diría, siempre, como creo que también este es un mensaje que casi que evangelizamos, ¿no? Es siempre tu usuario es quien va a tener la respuesta. O sea, ahí no hay que escuchar al experto, a tu mamá, digamos, al inversionista. El usuario es quien va a tener la respuesta de cuándo estás listo para modificarlo, de cuándo ya necesita un reajuste. El usuario, si es que estás suficientemente cerca de tu usuario y escuchándolo todo el tiempo, vas a saber cuándo es el momento. Lo importante es estar ahí, lo importante es no... Muchas veces también pensamos que cuando seguimos estos procesos ágiles, tenemos que escuchar al usuario, diseñar el producto y después ir avanzando, pero no necesariamente seguir en contacto constante y seguir escuchándolo. Al final, este proceso de escucha es transversal al desarrollo del producto, no es algo que ocurre al inicio y después se fuma, sino que realmente es algo que vas haciendo a lo largo de todo el proceso y nunca termina. O sea, nunca, el día que ya te ve increíble y eres exitoso, sigues escuchando a tu usuario porque nunca dejas de evolucionar y él es el que al final tiene todos los... es quien le da vida al producto o al servicio, ¿no? Y es quien compra, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, para usar esta metodología, se aplica mejor, y lo decías un poco, Miriam, no sé si esto es una barrera de pensamiento, pero siento que podría explicarlo mejor en la parte de ofrecer servicios, ¿no? Porque finalmente lo que das es tu tiempo, fuera de tu horario laboral, cómo funciona con los productos, porque supongo que en el producto ya es tipo piensas, oye, ¿cuánto dinero necesito, no? Para lanzar esto. Mira, es lo que nosotros llamamos un paradigma. Un paradigma, porque, claro, lo obvio es como pensar, claro, si es un servicio, entonces es fácil, ¿no? Arranca no necesitas dinero para empezar. Y es falso, porque también hay muchos emprendimientos de servicios que fallan, ¿no? Y mueren muy rápidamente, igual que cualquier otro producto. Lo primero y la primera regla que lo hacíamos en el checklist de la semana pasada de tu idea de habilidad es: tienes que tener pasión por lo que haces, porque si tu pasión es como hablar con la gente, dar este servicio, así sea de salud, ¿no? Curar a las personas, todo, entonces lo vas a seguir haciendo. Pero si tu pasión es tejer, por ejemplo, y sacar estas cositas de lana, ¿no? O sea, no es mi habilidad, ¿ya? Pero es como, y hacerlas y ver la gente abrigada, también funciona en un producto, ¿no? ¿Han visto este caso de la señora que teje, que se llama Tejiendo Perú, que es la youtuber más exitosa, que tiene la mayor cantidad de seguidores? Esa señora lo que hace es tejer y luego va entregando un producto, lo vende, es como producción total, ¿no? El caso que contaba María de Paul Mitchell es un shampoo, se tuvo que producir, claro, se las ingenió para hacer pruebas, ¿no? De producto y venderlas, ¿no? En el caso de Dropbox que les conté yo, es tecnología, que había que hacer un desarrollo, programar, ¿no? Y luego cobrar, o sea, no era un servicio donde no entregaba nada, sí tenía que entregar algo, sí tenía que tener la plataforma, digamos. Y también lo que hicieron fue el proceso al revés, que a veces nos da miedo: oye, te voy vendiendo, porque claro, corres, muchas veces este paradigma hace que pienses, claro, pero no quiero ser vendedor de humo, no quiero vender algo que todavía no existe, ¿no? Pero la verdad es que muchos casos exitosos comienzan así. Yo les puedo contar que Innove Schools, por ejemplo, que es un caso que he comentado mucho porque me siento muy orgullosa, de hecho están cumpliendo 10 años ahorita. Ellos hoy, justo hoy, exactamente hoy, cumplen 10 años, imagínense que hemos estado ahí. Buenísimo.
Y nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, ¿ya? Era educación, que es un servicio, pero necesitábamos el colegio construido, ¿ya? Y claro, el colegio construido es un montón de plata, ¿no? Y las clases inician en marzo. Entonces tú no puedes tener el colegio construido y luego empezar a vender el colegio en marzo y mientras tanto tienes lo que se llama una capacidad instalada ociosa, o sea, el colegio sin ningún alumno hasta el otro año. Entonces tendrías un montón de plata depositada. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a vender el colegio antes que se construyera. Pero no es lo lógico, ¿no? Lo que piensas es, primero lo construyo y cuando lo miran, lo vendo. Y es, no, primero lo empezamos a vender y luego lo construíamos. Y dependiendo de toda la demanda que teníamos, podíamos decir, oye, un pabellón, 2 pabellones, 3 pabellones, ¿no? Claro, un proyecto un poco más grande. Pero es una, digamos, estrategia inversa a lo que cotidianamente Ajá. primero lo tengo y luego lo vendo, cuando lo podrías hacer. Sí, por ejemplo, ahí en ese caso, lo escucho, o lo he escuchado en varios casos de gente que inició vendiendo ropa o vendiendo algún artículo en el que se apoyaba incluso en las redes sociales, ¿no? Tipo, se armaba un diseño digital y lo ponía ahí y la gente empezaba a pedir y de repente ni siquiera tenían los productos listos ni nada, pero ya empezaban a vender y le decían a la gente como que tipo te lleguen 2 semanas y en esas 2 semanas ya con el dinero ellos empezaban a chambear. Exacto, ¿no? Así sucede, exactamente así sucede. Entonces no hay que tenerle miedo. Funciona para un producto. Y una tercera alternativa que no estamos mirando es también la colaboración, ¿no? Muchos productores, suponte, si construimos sobre tu idea, Luis, de, oye, voy a vender, no sé, casacas para el invierno, porque la gente igual en su casa tiene un poco de frío, es, alguien quiere coser, ¿no? Entonces, claro, puedes integrarte La y... verdad que está con la ola de la ropa. Exactamente, y luego alguien puede ir vendiendo. Entonces, siempre hay opciones, ¿no? Tienes que explorarlas sin necesidad de que sea dinero, digamos. Claro, o si no también no lanzar una gran colección, lanzar una pequeña muestra de polos, una cosa así, no sé. No sé qué opina María, que está un poco calladita ahí. Sí, en verdad, todo lo que estamos conversando me hace acordar esta cita de Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, que dice, si la primera versión de tu producto no te da vergüenza, has lanzado demasiado tarde, ¿no? Y es justo lo que estamos hablando, o sea, Ya. si es que la primera versión de tu producto, años después o un tiempo después, dices, oye, ¿cómo arranqué con eso y ahora mira todo dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, nunca es muy temprano para lanzar. O sea, apenas tenemos algo, tenemos que salir, porque ahí es donde comienzas a aprender, donde comienzas a traccionar, donde la rueda se comienza a mover. Si no, nos quedamos en la fase de planear, 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 y, y nada, no suceden las cosas. Y ahora en la experiencia que tienen María, ¿cuánto tiempo normalmente es lo que dura un producto mínimo viable en el mercado? ¿No? ¿Cuánto más o menos es el tiempo del ciclo que cumplen? Mira, en verdad depende muchísimo del producto, del servicio, de qué tan cerca estabas al market fit, ¿no? Si es que hay productos que casi que nacen y ya están muy cercanos a lo que necesitaba el mercado, otros que evolucionan mucho más. Pero una Ujú. pregunta que también nos hacen bastante es cuánto tiempo me demoro en llegar al mercado, ¿no? Y la gente piensa que son años, y nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en el laboratorio que en 4 semanas lanzamos cualquier producto o servicio, ¿no? Ah, Entonces, mira. un programa para emprendedores, digamos, ¿no? Entonces, Ajá. si es que te puedes guiar porque en 4 semanas puedes lanzar prácticamente cualquier producto o servicio, ya es, eh, es bien motivador y creo que ilustra muy bien el hecho de que no necesitamos tener absolutamente todo listo y absolutamente todo el business case así armado con los 1000 escenarios. Simplemente tus cosas ordenadas, con una buena estrategia, puedes salir relativamente rápido, ¿no? Sí. ¿Tienen algún caso que quieran contar de este programa que tienen? Sin mencionar nombres en sí, pero de repente el rubro o la idea. Todavía no, pero prometemos en el siguiente webinar prometemos pedir
Lo que pasa es que cuando se trata de nosotras les contamos absolutamente todo Sí, sí, pero los casos está que bien. acá de nuestros clientes, nosotros les vamos a contar que les pedimos permiso para contar sus casos, ¿no? Porque son sus Está casos. bien. Nosotros los acompañamos y felices, pero les preguntamos y felices de la vida de compartirlos, ¿no? Es como, sí. Y por ahí uno se anima a unirse a esta parte final del webinar y nos cuenta, ¿no? Una tipo, nos hace ahí, nos ejemplifica las cosas. Una pregunta también que me hago es que el Bootstrapper, ¿para qué no aplica? Supongo que, o bueno, por lo que todo lo que han expuesto y lo que han contado, esta práctica está orientada más a las empresas que no requieren una gran inversión inicial importante. Yo te diría que aplica para casi todo. O sea, probablemente una corporación no, porque una corporación, ¿no? O sea, una empresa en un corporativo o un banco ya tiene otra dinámica, digamos, y ya tiene capital y tiene flujo, y cuando lanza un producto nuevo, digamos, ya ha hecho un estudio, ¿no? Y tiene digamos, una inversión separada y tiene un retorno esperado. Pero en términos de emprendimiento, aplica para absolutamente todo. Servicios y productos, ¿no? Incluso construyendo sobre el ejemplo que decía María, si quieres hacer un colegio, empieza por un salón. De hecho, Innova, el primer colegito antes de que Intercorp adquiriera, no tenía un patio, era o sea, obviamente había un colegio, pero estaba pegado a un jardín para que el jardín sirviera de cancha, ¿no? De fulbito y para hacer educación física. Entonces, en general, funciona para todo. O sea, hoy en día, por ejemplo, salud, sí, de repente terminé de estudiar odontología o medicina y justo me toca la pandemia, entonces una opción es me deprimo y digo, oye, justo acabé de estudiar todo y no tengo que trabajar, otra opción es comienzo a hacer teleconsulta, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas las podría resolver por ahí, ¿no? Y parece raro, ¿no? Lo que pasa es que, pero ¿cómo vas a ser un médico si tenías que mirar y, ¿no? Y tenías que estar cerca y tocar al paciente, ¿no? Y sanarlo, pero hay muchísimas dolencias, ¿no? Que las puede resolver un médico que nosotros no sabemos como ciudadanos, digamos, comunes y silvestres, que sí se pueden atender por videoconsulta, videollamada o especializarte en ciertas cosas, ¿no? Claro, hay cosas que no creemos que se puedan vender, pero sí, al final sí. O sea, Sí, es un poco ese análisis que decías, ¿no? Hay que ver qué recursos tenemos para poder llevarlos al mercado. Nada, chicas, muchas gracias por el webinar de hoy. No sé si María tiene algunas palabras finales ya para despedir a todos nuestros amigos que nos han estado viendo en Facebook y en YouTube. Nada en particular, solo agradecerles por siempre estar conectados y ya saben que siempre los escuchamos y los leemos, así que si es que quieren que hablemos de algún tema en especial, nos lo pueden dejar en los comentarios y vamos a estar atentos a eso. Y nada, muchas gracias a ti Luis, por No, generarnos todos oye, los y visuales del grupo. se están olvidando de algo súper importante. Todavía no se desconecten porque yo sé que ustedes no tenían planeado decirlo, pero estuve viendo que están con un masterclass, que es creo mañana o pasado mañana. Rapidito, chiquito, cuéntanos, Miriam, de qué es y cómo la gente puede participar. sí, muchas gracias Luis. Luis siempre nos hace acordar, la verdad, todas las cosas que hacemos. Gracias. Nuestro primer webinar, de hecho, fue de Peppermint People, es decir, un programa, una unidad que tenemos orientado no a reinventar empresas, sino a reinventar personas, ¿no? Y esta nueva normalidad, digamos, ha hecho que muchas personas repensemos justamente qué habilidades tenemos, dónde están nuestras fortalezas, cómo nos volvemos a construir si es que nos hemos quedado sin trabajo o si hemos dejado el emprendimiento que teníamos o el negocio que teníamos y queremos salir adelante, ¿no? Lo hemos tocado en algunos webinars y en algunos podcasts y nos han pedido, oye, hagamos algo más largo. Entonces diseñamos este masterclass que son 2 días, mañana jueves y pasado viernes de 6 a 9 de la noche, para que sea un horario, digamos, fácil para todo el mundo. Y nada, vamos a trabajar desde adentro, desde el propósito, el autoconocimiento, para construir este plan nuevo de vida para esta nueva normalidad, ¿no? Les podemos dejar el link abajo también para todos los Dale. que quieran escribir a último minuto, es como, y bienvenidos, digamos, en ese taller vamos a estar, de hecho, María Gracia,
María, yo y varias personas más del equipo que son, digamos, especializados en todos estos temas de psicología, coaching y emprendimiento, ¿no? Gracias. Temas súper importantes, ¿no? Donde muchos profesionales, grandes pensadores a nivel mundial hablan de que no solamente son las habilidades tecnológicas las que van a, pues, llevar la batuta en este presente y futuro, ¿no? Hoy más que nunca, estas habilidades, conocerse interpersonalmente, intrapersonalmente, habilidades blandas, etcétera, etcétera. Mucho de esto seguramente van a tocar ahí en ese masterclass, así que ya saben, por ahí seguramente deben estar dejando el link en la gente de Peppermint ahí en los comentarios. Listo, ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden escuchar a Miriam y a María también en el podcast que tienen. Y nada, muchas gracias por vernos. Cuídense mucho en casa. Miriam, María, cuídense. A todos nuestros amigos que nos están viendo, no salgan mucho, por favor, y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por vernos. Gracias a ustedes. Chao.